Capítulo 3 del libro Príncipe de los Principados Mixtos. Para las dificultades existen los principales nuevos y si no es nuevo de todos, sino como miembro agregado con un conjunto anterior que pueda llamarse a sí mixto. Sus certidumbres nacen por primer lugar en una natural dificultad que se encuentra a todos los principados nuevos, dificultad que escriben los hombres cambian con un gusto del Señor, creyendo mejorar y creencia los impulsa a tomar las armas contra él, en lo cual se enseñan, pues luego la experiencia les enseña que han empeorado. Esto resulta la otra necesidad natural y común en que lo que el príncipe se ha obligado a ofenderse, unos nuevos subdidos con tropos en mil vejaciones que el acto en las conquistas lleva consigno. De todo modo, tienes por enemigo a todos los que ofendió al ocupar el principado, y no se puede conservar como amigos a los que han ayudado a conquistarlo, porque lo puedes satisfacerlo como ellos esperaban, y puesto que le está obligado, poco puedes emplear medicinas fuertes contra ellos, porque siempre, aunque descanse en ejercicios poderosísimo, me tiene necesidad de la cooperación de los provincianos para entrar a la provincia, pero estas razones Luis XII rey de la Francia, ocupó rápidamente a Milán y rápidamente lo perdió, y bastaron la primera vez por arrebatarse las mismas fuerzas de Ludovico, porque los pueblos que habían abierto las puertas al verse defraudados en las fuerzas que sobre el bien futuro habían abrigado, no podían soportar con resignación la imposición del nuevo príncipe. Bien es cierto que los territorios rebeldes se pierden con más dificultad cuando se conquistan por segunda vez, porque el Señor aprovecha la rebelión, vacila en menos de seguridad su poder castigado en los delincuentes, vigilando los sospechosos y refranzados de parte de los débiles. De modo que si para hacer poder Milán, Francia bastó la primera vez en duque Ludovico que hubiese un poco de ruido de las fronteras para hacerlo parte de la segunda sitio, que todo el mundo se constase en una contra y unos ejercicios fuesen aniquilados y arrojados en Italia, lo cual se explica por las razones antedichas. Desde luego Francia perdió a Milán tanto la primera como la segunda vez. Las razones generales en la primera ya han sido descubiertas durante. Quedan ahora la segunda y ver los medios de que disponía, de que hubiese podido disponer a alguien en que se encuentra en el lugar de Luis II para observar la conquista mejor que estos estados que han adquirido se agradan en un ejecutivo o no son de la misma provincia, de la misma lengua o no son. Cuando lo son, es muy fácil conservarlos, sobre todo cuando están acostumbrados a vivir libres y para afiarse con el poder hasta con hablar, haber borrado la línea del príncipe con los gobernados, porque los demás siempre se respetan como costumbre y las ventajas de que gozaban los hombres pertenecen sosegados, como se han visto en el caso de Borgoña, Bretaña, Gascuña y Normandía, que están unidas a Francia desde hace tanto tiempo
y aun cuando hay alguna diferencia de idioma, sus costumbres son parecidas y pueden convivir en una buena armonía y quien los adquiere si desea conservarlos debe tener dos ciudadanos. Primero se descendencia del anterior príncipe desaparezca después que ni los leyes ni unos tributos sean los alterados y que se vea que en brevísimo tiempo el principado adquirido pasa a construir un solo mismo cuerpo con el principado conquistador. Pero cuando se adquieren estados en una provincia con idiomas, costumbres, organizaciones diferentes, surgen después de dificultades que se hace preciso mucha fuerza, mucha habilidad para conservarlos y a ver los mejores y eficaces remedios sería a las personas que adquieren fuese vivir en ellos. Eso haría más segura y más duradera la posición, como ha hecho Turno con Grecia, ya que a despecho de todas las disposiciones tomadas para conservar aquel estado no habría conseguido retenerlo si no hubiese ido a establecerse allí, porque de esta manera se ven a hacer los desórdenes y los que pueden imprimir con prontitud, pero residente de la otra parte se entera con uno cuando ya están grandes y no tienen remedio. Además, los representantes del príncipe no pueden saquear la provincia y los súbditos están más satisfechos porque pueden recurrir a la fácilmente tienen la oportunidad para amarlo y quieren ser buenos y para temerlo si quieren hacerle de otra manera. Los extranjeros desearían aprovechar de estado, tendrían más respeto de todo modo que habían en él solo muchísima dificultad sobre obtenerlo. En los colonias no se gasta mucho, con estos pocos gastos en las gobierna y conservas solo se perjudica a aquellos que quienes se arrebatan en los campos y las casas para darlos los bienes y como la magnificados son pobres y andan dispersos jamás pueden significar peligro y cuando a los demás como por parte y exponerse que les suceda a lo que les despejados se quedan tranquilos. Concluyó que las colonias no cuestan, que son los fieles y extrañan menos peligros y que admitificados pueden ser acusar molestias sobre son pobres y están asilados como ya ha sido. Si en vez de colonias se emplea la ocupar militar, el gasto es mayor porque el mantenimiento de la armonía absorbe las rentas del Estado y adquisiciones que se convierte en pérdida y además miento en las tropas incomodidad y perjuicio que todos sufren y por los cuales todos se vuelven enemigos y todos los enemigos deben detenerse. Desde cualquier punto de vista tan inútil como útiles como son las colonias. El príncipe anuncia una provincia de costumbres, lengua y organización distinta de la suya debe también obtenerse palandia y defensor en los vecinos menos poderosos. Bajo ningún pretexto entre en un estado un extranjero tan poderoso como él, porque siempre sucede que el región llega, se pone de parte de aquellos que por ambición por medio están descontentados del gobierno, como ya se vio, como los etolios llamaron a los romanos a Grecia, los impostores trataron de las demás provincias llamadas por su propia habilidad. Lo que ocurre comúnmente es que no había un extranjero poderoso extra que una provincia se le adquiriera todos los
que sientan envidia del que más fuere entre ellos. De modo que el extranjero no necesita gran fatiga para gobernarlos en causa de que ya seguida y ya una buena gana forman un bloque en el estado invasor. Solo tenía que preocuparse de que después de alios y no quieran a demasiado fuerte autoridad, cosa que pueden hacer fácilmente con sus tropos, que abatirán a los poderosos y los dejarán árbitros únicos de providencia. Las romanas, en las providencias de las cuales se han dueño observados perfectamente de las reglas, avasallaron a los poderosos y los permitieron administrar influencia del país de los extranjeros poderosos. Fueron respetados Acayos y Etolios fue sometido al reino de los macedonios, fue expulsado Antíoco. Y nunca los méritos que hicieron Acayos y Etolios lo llevaron a permitirles expansión alguna, ni el poder del Antíoco pudo hacer consintiesen el darle algún estado en provincia. Lo cual no consiste simplemente en preocuparse de las desórdenes presentes, sino también de los futuros y evitar los primeros de cualquier precio. Si se espera en progresen, la medicina llega a deshora. Después la enfermedad se ha vuelto incurable, sucede lo que los médicos dicen de tísico, mientras que con el transcurso del tiempo, al no haber sido conocido ni atajado, se vuelven fácil de conocer pero difícil de curar. Cual de los descubre al tiempo, a lo que solo se ha dado los hambres sagaz, y una cura pronto, pero ya tienen remedio cuando por medio de hacerlo advirtió. Pero como los romanos vieron con tiempo inconveniente, son los remediadores siempre, y jamás dejarán seguir un curso de evitar una guerra, porque sabían que había guerra que se evitaba. La declaración, pues, Filipo y Antíoco con Grecia, por eso verse obligados a sostenerla en Italia, aunque entonces habían evitar tanto como el de la parte con el de que hicieron. Prefirieron cambiar con su presencia y su valor, no ignorando que el tiempo puede traer cualquier cosa consigo que puede generar tanto el bien y el mal. Tanto el mal como el bien. Pero vamos a Francia, examinémonos si ha hecho algo del dicho. Nos ha permitido apreciar mejor su conductora. El rey Luis fue llevado a Italia por la ambición de los vecinos que querían, gracias a su intervención, conquistar la mitad de Lombardia. Yo presento censurar la decisión tomada por el rey. Y todas las puertas se cerrarán causa de las desmanes ofrecidas, y habrían triunfado en un designio si no hubiese cometido error alguno de medios posteriores. Jehová cedió, los fronterizos le brindaron su amistad, la Pergués de Mantua, duquesa de Ferrara, los Mentigolios, la señora Forlì, los señores Faenza, la de Pesera, de Rimina, y los camerinos y los piovinos de los lequeses, los pisanos y los sieneses, todos trataron de convertir en amigos. Considerándose ahora en la facilidad del rey, podía conservar influencia en Italia, con tal de haber conservado las reglas enunciadas, defendiendo a sus amigos que por numerosos hábiles, y por medio de ellos contener
sin dificultad a los pocos enemigos grandes que quedaban, pero pronto sobró al revés con maldad. No se dio cuenta que en esta media pérdida de los amigos y los que había puesto bajo su protección y parte de habilidad sus propias fuerzas. Incomedido y primer error, hubo que seguir con el mismo camino y para tener en fin a la ambición de Alejandro e impedir que observen el señor de Toscana. Se me vio obligado a volver a Italia. No le bastó haber engrandecido a la iglesia y perdido a sus amigos, sino que para gozar transquiló el rey de los Nápoles. El ansia de la conquista es sin duda un sentimiento muy natural y común, y siempre da ganas de que puede. Si la Francia podía, pues como sus fuerzas poderosas de Nápoles sabía hacerlo, y si no podía, no debía dividirlo. Fue Luis cometió pues cinco faltas. Aniquiló débiles, aumentó el poder de los poderosos de Italia, introdujo en ella un extranjero más poderoso aún, y sin embargo esas faltas, por lo menos en la vida de él, podían no haber traído consecuencias desastrosas si no hubiese cometido la sexta. En vez de hacer fuerte la iglesia y exponerla a España en Italia, era muy razonable, hasta necesario, a la someterse, pero cometió el error, pues no poderosos como eran, habrían mentido en otras siempre distantes de cada acción contra Lambordia, ya porque los otros hubiese querido arrebatarla de Francia para dársela a los vecinos y atacar a ambos. A la otra vez hubiera faltado audacia, que para evitar la guerra nunca se debe dejar que ese desorden siga su curso, siga con evita, sino que lo posterga en un perjuicio propio y los otros alegancia que el rey había prometido el Papa ejecutar la empresa del favor para obtener la decisión de su matrimonio en el capelo de Raúl. Respondería con lo que más adelante sería acerca de la fe del príncipe del modo que se observa. El rey Luis se ha observado, pues lo hambriado que haber seguido ninguna normas, siguieron lo que conquistaron provincias y quisieron conservarlas. Así que lo dije en Nietes, al cardenal de Rouen, cuando el Valentino era el llamado por el pueblo César Borgia. Yo, después de contestarle, los franceses entendían que menos de los que refieren en el Estado, porque lo contrario hubiese dejado que la Iglesia adquiriese tanta influencia. Francia fue arremedada por ellos, de lo cual se infiere la Iglesia general para rara vez o nunca falsa, porque es natural que el que se ha vuelto poderoso recele la misma asistencia de los mismos fuerzas, gracias a las cuales que se han ayudado. Cuarto capítulo. Por lo del reino del diario, ocupado por Alejandro no sublime contra los sucesores de este después de la muerte. Consideradas las dificultades que inciden en conservar un estado reciente adquirido, alguien podría preguntarse cómo asombró a que se debe hecho Alejandro Magno, diseño que de hacía en pocos años y muerto apenas ocupado. Lo retuvieron en las manos sin otro obstáculo que los que por canción surgieron entre ellos. Contestó sobre los principados que se guardía memoria ha sido gobernado de dos modos distintos por el príncipe que elegía entre los siervos. Son los que todos ministros que le ayudaron a gobernar, o pocos príncipes se hicieron nobles que lo gracia del Señor, sino a la antigüedad la
de la posición de que ocupan. En los estados gobernados en el príncipe se hicieron siervos, el príncipe goza mayor autoridad y se obedece de lo otro, a quienes además se detienen en participar en el amor, solo se le ha por tardarse el ministro magistrado en el príncipe. Los ejemplos de estas dos clases del gobierno se hallan hoy en el turco y el rey de Francia. Todo Turquía está gobernado por solo el señor. En cambio, el rey en Francia está rodeado por la dificultad de la antigua de nobles de que tienen la prerrogativa, que son reconocidos y amados y subyugados, que los dueños de un estado del rey no pueden rodearse y exponerse. Pero que, una vez conquistado, es muy fácil conservarlo. Las razones de las dificultades para apoderarse del reino de turco reciente, de lo que se puede esperar ser llamado por los príncipes, ya que las razones enumeradas, los traidores que se podrían arrastrarlo trasiego del pueblo de todo donde quieren, piensen atacar el Tarco de reflexiones ante la caída del Estado único. Pero una vez vencido el retodado del campo abierto de la manera, no podía rehacer los ejercicios, ya no hay temer sino una familia del príncipe. Lo contrario sucede que los reinos organizados con la Francia, donde se atraviese alguno de los nobles, quien seguía existencia descontentos de los amigos mudados y los que seré entrar. Si quiere mantenerlo, tropezará después con infinitas dificultades, tendrá que luchar contra los que han ayudado, contra los que quedaron los nobles, que harán cabecido en los nuevos movimientos, y como podrás comportarlos ni matarlos a todos. Ahora si se medita sobre la naturaleza, el gobierno de Darío solo advertiría que parece mucho a tal truco. Después de la victoria del muerto Darío, Alejandro quedó dueño de tranquilo, pertenecidos de unidos, habrían podido gozar una paz conquista, porque hubo un reino de costumbre multarlos para que ellos mismos suscitaron. Por ejemplo, los numerosos principados que habían en España, Italia y Grecia explican las frecuencias de sus vueltas contra los romanos, y mientras returco el recuerdo de la existencia de los romanos, nunca estuvieron seguros de conquistas, pero una vez recuerdo borrado, saca la parte de que les posible aquellas providencias de acuerdo con la autoridad que tenían de ellas, porque teniendo existencia de las familias antiguas, señores, no se recomiendan otros pequeños romanos considerados, pues estas cosas no se asombrará nadie de la dificultad con los que Alejandro conservó el estado de gracia, y la dificultad con los que no dependen de otras consecuencias de queridos, como Pirro y muchos otros, los que no dependen de mucha virtud de conquistar, sino de una naturaleza de lo conquistado.